Había una vez una madre llamada Camila. No era una mujer que se quejara fácilmente. Había aprendido desde pequeña que quejarse sin hacer nada era una pérdida de tiempo y que si algo estaba mal, lo mejor era remangarse y arreglarlo. Su madre se lo había enseñado así, con el ejemplo sin discursos, trabajando, siempre trabajando. Camila tenía 38 años, vivía en un piso pequeño de las afueras con su marido Ernesto y su hijo Lucas, y trabajaba como administrativa en una empresa de transportes. Era una vida sencilla, ordenada, con sus facturas pagadas a tiempo y sus domingos en el parque y sus veranos en el pueblo de los abuelos. Una vida normal. Hasta que Lucas cumplió 6 años y algo empezó a cambiar. Lucas era un niño alegre, de esos que corren antes de caminar y hablan antes de pensar. Tenía el pelo rubio de su padre y los ojos oscuros de su madre, y una risa tan contagiosa que en el parque la gente se giraba a mirarle sin saber muy bien por qué. Era sano, activo, sin alergias ni enfermedades. El niño que cualquier médico miraba en una revisión rutinaria y decía, con esa satisfacción tranquila de quien da buenas noticias: perfecto, sigue así. Pero a los 6 años y 3 meses Lucas empezó a cansarse, no de golpe, no de manera dramática, sino despacio, casi imperceptiblemente, de esa manera en que las cosas importantes a veces se anuncian antes de revelar su peso real. Primero fue que dejó de correr tanto en el recreo, después que llegaba a casa del colegio y se quedaba dormido en el sofá antes de merendar, algo que nunca había hecho, después que empezó a quejarse de dolor de piernas por las noches, un dolor vago, difícil de localizar, que él describía como que me pican los huesos por dentro, mamá. Camila lo miraba y sentía ese instinto que solo tienen los que cuidan a alguien de verdad, la certeza de que algo no estaba bien, aunque no pudiera explicar exactamente qué. Se lo dijo a Ernesto. Está creciendo, dijo él. Los niños se cansan, los niños tienen dolores de crecimiento, es normal. Ya sé que es normal, pero esto no se siente normal. Camila, te digo que esto no se siente normal. Ernesto la miró con esa mezcla de afecto y ligera impaciencia que a veces tienen los que viven con alguien que presta demasiada atención a las cosas. Llévalo al médico si quieres. Seguro que te dice lo mismo que te digo yo. Lo llevó al médico. El pediatra de cabecera era el doctor Fuentes, un hombre amable, de unos 50 años, con una consulta llena de dibujos de niños colgados en la pared y una manera de hablar que transmitía calma. Examinó a Lucas con cuidado, le tomó la temperatura, le escuchó el corazón, le miró la garganta, le palpó el abdomen. Está perfectamente, dijo al final. El cansancio puede ser por el colegio nuevo, el cambio de rutina. Los dolores de piernas son típicos de esta edad, dolores de crecimiento. No hay nada de qué preocuparse. Camila asintió. ¿Hacemos alguna analítica? El doctor Fuentes la miró con amabilidad. No es necesario, señora. De verdad, el niño está bien. Descanse usted también, que a veces los padres se preocupan más de la cuenta. Camila salió de la consulta con una sensación que no sabía nombrar del todo. Alivio por un lado porque el médico decía que Lucas estaba bien, pero algo más, por otro lado, algo que no encajaba, como cuando en un puzzle hay una pieza que parece del lugar correcto, pero no termina de encajar del todo. Volvió a casa. Intentó creerle al doctor Fuentes. Durante 3 semanas intentó creerle, pero Lucas no mejoraba. El cansancio fue a más. Había días en que el niño llegaba del colegio con unas ojeras que Camila nunca le había visto, días en que se negaba a bajar al parque, él que antes había que sujetarle para que no corriera hacia la puerta. Una tarde, mientras jugaban en el salón, Lucas se levantó del suelo de golpe y tuvo que volver a sentarse, porque le había dado un mareo. Cabeza,
Dijo simplemente como explicación. Camila lo acostó en el sofá y se quedó mirándole dormir con el corazón apretado. Esa noche, cuando Ernesto llegó del trabajo, Camila estaba en la cocina con el portátil abierto. Camila, ya son las 12. Lucas tuvo un mareo hoy. Ernesto se paró en la puerta. ¿Un mareo? Se levantó del suelo y tuvo que volver a sentarse. Dijo que le dolía la cabeza. A lo mejor se levantó demasiado rápido. Ernesto. Camila levantó la vista del portátil. Llevo 2 meses diciéndote que algo no va bien. Llevo 2 meses viendo que mi hijo no es el mismo. El médico dice que está bien, tú dices que está bien, pero yo lo veo a él y él no está bien. Ernesto se sentó frente a ella. ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer una analítica. Quiero que alguien le mire la sangre, quiero saber. El médico dijo que no era necesario. Pues voy a pedir una segunda opinión. Ernesto asintió despacio. Ya conocía esa expresión de Camila, la expresión de cuando había tomado una decisión y el mundo entero podía opinar lo que quisiera. La segunda opinión la dio la doctora Amelia Vargas, pediatra en una clínica privada a la que Camila pidió cita por internet esa misma noche. La visita costaba 80 euros que no estaban en el presupuesto del mes, pero Camila los sacó de los ahorros sin pensarlo 2 veces. La doctora Vargas era más joven que el doctor Fuentes, con una manera de escuchar que transmitía atención real. Examinó a Lucas, hizo preguntas, tomó notas. Al final miró a Camila. ¿Cuánto tiempo llevan con estos síntomas? Casi 3 meses. El cansancio empezó primero, luego los dolores de piernas y hace una semana tuvo un mareo. La doctora Vargas frunció levemente el ceño. ¿Le han hecho alguna analítica? El pediatra de cabecera dijo que no era necesaria. Hubo una pausa corta. Vamos a asignarnos a hacerle una analítica completa, dijo la doctora Vargas, con una calma que no revelaba nada, por protocolo, para descartar cosas. Camila sintió algo que no sabía si era alivio o miedo. Probablemente era las dos cosas a la vez. ¿Qué cosas? Preguntó. La doctora la miró directamente. Por ahora, nada concreto, pero los síntomas que usted describe merecen un análisis. Hizo bien en venir. Esas últimas 4 palabras. Hizo bien en venir. Camila las guardó como quien guarda algo que necesitará después. Los resultados de la analítica llegaron 4 días después. Camila estaba en el trabajo cuando sonó su teléfono. Era la clínica. Le pedían que fuera en persona. Cuando le piden que vaya en persona, uno ya sabe que no van a darle buenas noticias por teléfono. Llamó a Ernesto, fue a la clínica, se sentaron juntos frente a la doctora Vargas, que tenía los resultados sobre la mesa y una expresión seria y cuidadosa. Los resultados muestran algunas alteraciones en el hemograma de Lucas, dijo. Los niveles de glóbulos blancos están elevados de una manera que necesita investigarse más. Necesito derivarlos a hematología pediátrica para que hagan pruebas adicionales. Camila escuchó las palabras, las procesó una a una. Hematología, dijo Ernesto. Eso no es la especialidad que se ocupa de la sangre, dijo la doctora con calma. Necesitamos más información antes de llegar a ninguna conclusión, pero cuanto antes vayan, mejor. Camila mantuvo la voz firme. Estamos hablando de leucemia. La doctora Vargas no bajó la vista. Es una posibilidad que necesitan descartar. No es la única posibilidad, pero sí es una que hay que investigar con urgencia. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de la vida de Camila. La lista de espera para hematología pediátrica en la sanidad pública era de 3 semanas. Camila llamó, explicó la situación, insistió, le dijeron que era el tiempo mínimo posible. Buscó por privada, encontró una cita en 10 días, 10 días en los que miró a Lucas desayunar, jugar, dormirse en el sofá y sintió cada momento con una intensidad que nunca había sentido antes. Como si el tiempo se hubiera vuelto denso, como si cada minuto tuviera más peso del habitual.
Ernesto intentaba ser fuerte. A veces lo conseguía y a veces no. Por las noches, cuando creía que Camila dormía, ella le oía respirar de una manera diferente a la normal. Ella no dormía. Se quedaba mirando el techo y hacía listas mentales. ¿Qué preguntas hacer al hematólogo? ¿Qué documentos llevar? ¿Qué tenía que saber? ¿Qué podía hacer? No podía no hacer nada. Hacer nada no era una opción que su cuerpo aceptara. El hematólogo pediátrico se llamaba Doctor Marcos Ibáñez. Era un hombre de unos 40 años, serio, preciso, de los que usan cada palabra con exactitud porque saben que las palabras en su trabajo tienen consecuencias directas. Examinó a Lucas, revisó la analítica, pidió una serie de pruebas adicionales, una analítica más completa, una ecografía abdominal y finalmente una biopsia de médula ósea. Camila firmó los formularios con mano firme. Ernesto tuvo que salir un momento al pasillo. Los resultados tardaron 5 días. 5 días en que Camila fue al trabajo, preparó la cena, ayudó a Lucas con los deberes, lo bañó, lo acostó, le leyó su cuento de siempre sobre un dragón que aprendía a volar y por las noches se quedaba despierta, haciendo aquello que hace la gente cuando tiene miedo y no puede permitirse derrumbarse, prepararse. Buscó información, leyó artículos médicos que apenas entendía, buscó grupos de familias, buscó estadísticas, no porque las estadísticas tranquilizaran, sino porque saber era siempre mejor que no saber, siempre. El día que llegaron los resultados, el doctor Ibáñez los llamó a los dos. Se sentaron en su consulta. Lucas estaba en casa con la abuela. El doctor los miró. Lucas tiene leucemia linfoblástica aguda de células B, dijo. Es el tipo más común de leucemia infantil y es el que tiene mejor respuesta al tratamiento. Camila escuchó, no lloró. Guardó las palabras una a una. ¿Curable? Preguntó. La tasa de supervivencia a 5 años para este tipo específico en niños de la edad de Lucas está entre el 80 y el 90% con el tratamiento adecuado. El doctor Ibáñez hablaba despacio, con claridad. Es una enfermedad grave. El tratamiento es duro, pero las posibilidades son muy buenas. Ernesto tenía la cabeza entre las manos. Camila mantuvo la vista en el médico. ¿Cuándo empezamos? El doctor Ibáñez asintió con algo que se parecía al respeto. Esta semana. Lo que vino después fue una vida diferente, no una vida peor, aunque había días que lo parecía. Solo diferente, con sus propios ritmos, sus propios rituales, sus propios idiomas, el lenguaje de los hospitales, de los protocolos, de los nombres de los medicamentos que Camila aprendió a pronunciar y a escribir y a entender, el lenguaje de las enfermeras que se sabían el nombre de Lucas y le traían el zumo que más le gustaba, el lenguaje de los pasillos de oncología pediátrica, donde uno aprende muy rápido que hay cosas mucho más importantes que las que hasta entonces había creído importantes. Lucas recibió quimioterapia, perdió el pelo, ese pelo rubio de su padre que Camila tanto quería. Hubo días en que no podía levantarse de la cama, días en que vomitaba sin parar y días en que simplemente se quedaba quieto, mirando el techo, con esa paciencia extraña que algunos niños enfermos desarrollan y que a los adultos les parte el corazón precisamente por lo que implica. Pero también hubo otros días, días en que Lucas pedía que le leyeran el cuento del dragón 3 veces seguidas, días en que le preguntaba a la enfermera si podía ver un documental de dinosaurios en la tablet del hospital, confundiéndolo un momento con Valentina, otro niño de otra historia, antes de recordar que era Lucas, ¿no? Su Lucas, que nunca había mencionado los dinosaurios, pero que ahora los miraba con esa atención total de los niños que tienen demasiado tiempo para mirar cosas. Días en que se reía con esa risa que hacía girarse a la gente, incluso en los pasillos de oncología, donde la risa tiene un peso diferente al de otros sitios. Camila estaba siempre,
Se tomó una excedencia del trabajo. Ernesto hizo turnos dobles para cubrir los gastos. La madre de Camila venía 3 veces por semana. Los vecinos dejaban comida en la puerta, tupers con arroz y lentejas y una nota que decía simplemente para cuando no hay tiempo de cocinar. El mundo, que a veces parece indiferente, tiene la costumbre de mostrar su mejor cara exactamente cuando más falta hace. Camila aprendió a dormir en sillas de hospital, aprendió a hablar con médicos de igual a igual, sin intimidarse, sin deferencias innecesarias. Aprendió a distinguir los análisis buenos de los malos antes de que el médico dijera nada, solo mirando los números. Aprendió a celebrar cosas pequeñas con una intensidad que antes habría parecido exagerada. Un nivel de plaquetas que subía 2 puntos, una mañana sin náuseas, una sonrisa a primera hora. Y aprendió algo más, algo que no estaba en ningún libro ni en ningún protocolo médico. Aprendió que el instinto de una madre no es exageración, no es ansiedad, no es falta de confianza en los médicos, es información. 6 meses después del diagnóstico, en la revisión de control, el doctor Ibáñez revisó los resultados de Lucas con esa precisión suya de siempre. Levantó la vista de los papeles. La respuesta al tratamiento es excelente, dijo. Los marcadores están donde queremos que estén. Seguimos el protocolo, pero todo apunta en la dirección correcta. Camila asintió. ¿Cuánto tiempo más de tratamiento? El protocolo completo es de 2 años, pero a partir de ahora, la fase más intensa ya está superada. Ernesto apretó la mano de Camila bajo la mesa. Ella la apretó de vuelta. Esa tarde, de vuelta a casa en el coche, Lucas iba dormido en el asiento de atrás. Tenía una pequeña pelusa nueva en la cabeza, el primer pelo que volvía a crecer, fino y suave como el de un recién nacido. Camila lo miraba por el espejo retrovisor. Camila, dijo Ernesto en voz baja para no despertarle. Tenías razón desde el principio. Ella tardó en responder. No me importa tener razón, dijo al fin. Me importa que esté bien. Pero si no hubieras insistido. Insistí porque era mi hijo. Una pausa. Cualquiera lo habría hecho. Ernesto la miró de reojo. No cualquiera, dijo. El coche siguió por la carretera. Lucas dormía. El pelo nuevo le brillaba con la luz de la tarde. Hay una cosa que Camila nunca olvidó. La noche antes de que llegaran los primeros resultados, cuando todavía no sabía nada, cuando el miedo era solo una posibilidad y no una certeza, Lucas se había despertado a las 3 de la madrugada. Camila estaba en el pasillo, como tantas noches, sin poder dormir. Entró a su cuarto. Se sentó al borde de la cama. Mamá, dijo Lucas con la voz ronca de quien acaba de despertarse. ¿Por qué estás aquí? Porque quería verte. ¿Estás preocupada? Camila lo miró. 6 años. 6 años. Y ya sabía leerla. Un poco, dijo con honestidad. Lucas pensó un momento. Yo también, dijo. Pero contigo no me da tanto miedo. Camila se quedó quieta un momento. Después lo arropó, le apartó el pelo de la frente y se quedó sentada a su lado hasta que volvió a dormirse. Contigo no me da tanto miedo. Esas palabras la acompañaron durante todo el tratamiento. Cada análisis, cada quimio, cada madrugada en una silla de hospital, cada vez que sentía que no podía más, las recordaba y podía un poco más, porque eso era lo que ella tenía que ser, no una madre perfecta, no una madre que lo supiera todo, no una madre que nunca tuviera miedo, solo una madre al lado de la que el miedo daba menos miedo. Y eso, con todo lo que había en el mundo que una madre no podía controlar, era algo que sí podía dar siempre. Si esta historia te emocionó, suscríbete a Corazones Tiernos. Aquí contamos historias de madres y padres que no se rinden, porque cada niño merece que alguien luche por él y cada madre que confía en su instinto salva vidas.